Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Caminemos Juntos. Mi nombre es Julio César y soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que por demás importante, el proceso de duelo. Y si estamos listos, comencemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es delicado, que es importante y que todos tenemos que tomar en cuenta porque en alguna ocasión vamos a pasar o estamos pasando o ya pasamos por esta etapa. El duelo. El duelo por la muerte de un ser querido. Este momento es algo complicado y vamos a ver paso a paso cómo podemos ir resolviendo o disolviendo este proceso. Vamos a empezar por una parte que es definir qué es el duelo. El duelo es dolor, dolor que se sufre. Ante la muerte de un ser querido hay un dolor total, duele todo. Duele en tres partes, duele el pasado, duele el presente y duele el futuro. Es un dolor que se acumula, que se junta. A veces puede ser discapacitante. Pero tienes que tomar en cuenta el proceso, tienes que conocerlo para poder de ahí empezar a caminar y poco a poco ir resolviendo cada etapa, ir viviendo cada etapa, cada momento, para que así vaya fluyendo de una forma más sana. Entonces, el duelo es dolor. Implica el pasado en el sentido de que vienen todos los recuerdos con la persona que ya murió. El presente, esta ausencia que estoy sintiendo, todo me recuerda a la persona, los lugares, todas las situaciones que hay, por ejemplo, sus ropas, sus zapatos. Cada cosa te va recordando, como su música, todo lo que le gustaba, incluso las cosas que no le gustaban. Y vamos a tomar en cuenta que el tiempo es importante. La gente te dice, el tiempo lo cura. No es verdad. Yo digo, el tiempo da locura si no trabajas en esto que estás viviendo. Trabaja durante el tiempo para que así lo vayas resolviendo. Tenemos que hacer una definición de lo que es la muerte. La muerte, para mí, es un instante que dura eternamente. La muerte es un segundo, ocurre en un momento específico y a partir de ahí se convierte en un cadáver. Ya no es una persona. Y desde ese momento, la muerte es infinita. Para poder entender, vamos a ver las caras de la muerte. Hay tres formas. Primero, la muerte extrapersonal. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una pandemia, empezamos a escuchar que en otros países existe una enfermedad y va matando a la gente. Es extrapersonal. Después escuchamos que aquí en nuestro país empieza muchas personas contagiadas y empieza a haber muertes. Después viene la otra parte, interpersonal. Cuando ya conoces a alguien cercano que muere por esta situación. Primero es la lejana, después alguien que conoces, interpersonal. Después viene la intrapersonal, cuando ya te toca a ti. Esta es la distancia o las caras de la muerte. Extrapersonal, interpersonal, intrapersonal. La muerte muchas veces creemos que puede ser un castigo o un premio. Depende para quien lo sea. Puede ser un castigo para la persona que está sufriendo por el dolor que causa la muerte de un ser querido o ver cómo está muriendo ese ser querido. Puede ser un premio para aquella persona que está sufriendo mucho dolor y la única salvación, la única forma de quitar ese dolor que sufre es por medio de la muerte. Pero en sí no es ni un castigo ni un premio, todo depende de a quién le ocurra y cómo le ocurra. Este proceso de duelo se lleva a cabo de acuerdo a otros factores que son los recursos que yo tengo como persona, mi capacidad resiliente, que esta palabra vamos a hablar de ella en una cápsula
después, pero esta capacidad de reestructurarse ante la adversidad. La situación que todos tenemos como concepto de muerte, los recursos emocionales, físicos, mentales para enfrentar esta situación. Hay factores que complican el duelo. En primer lugar, es el vínculo que se tenía con la persona. ¿Qué vínculo tenía uno? Si fue papá, mamá, algún hermano, la pareja, algún amigo o la muerte de un hijo, que es de las que se considera como las más dolorosas, la muerte de un hijo. Pero depende del vínculo, qué tan apegados, qué tanta dependencia o codependencia teníamos con la persona. Por ejemplo, no es lo mismo que murió mi abuela que tenía 80 años y tenía 20 años que no la veía, a decir, murió mi abuela de 80 años que era como mi madre porque ella me crió, me educó y me llevó adelante. Entonces, en primer lugar es el vínculo que tenemos con la persona. El segundo punto es la edad del fallecido y el sexo. Es importante, la edad no es lo mismo cuando muere una persona adulta mayor, 80, 90 años, una persona de edad media, 40, de 30, o cuando muere un joven, 17 años, 14 años. Pero también está la muerte de los niños, porque también los niños mueren. Depende también el sexo, si es hombre o es mujer. Muchas veces se cree que por ser mujer y tiene una pareja, la pareja fallece, la gente empieza a decir, pobrecita, ¿qué va a hacer? No sabe hacer nada. Si tú estás en estas circunstancias, quiero decirte que no es así. Tú como mujer tienes toda la capacidad de enfrentar, de superar y de realizarte plenamente en la vida, aún así haya muerto tu pareja. Busca tus recursos, busca soluciones, opciones. Nunca creas que por ser mujer te detiene, que no puedes, que no vales, que no sirves. Eso no es así, no lo creas. Date el valor que tienes, enfrenta las cosas. Puedes hacerlo y lo vas a hacer. Incluso también cuando fallece la esposa, el varón también es muy criticado y dicen, pobrecito, no sabe lavar, no sabe planchar. No, cada quien tenemos nuestros propios recursos y si no los tenemos los podemos generar. Se puede aprender y puedes aprender. No hagas menos a aquella persona por el sexo, si es hombre o es mujer. El tercer punto es la forma en cómo murió esa persona. Puede ser de forma repentina o esperada. Repentina, por ejemplo, en un accidente, en una situación específica donde no se esperaba la muerte. Y la muerte esperada es cuando llevan un proceso degenerativo y que ya se presupone que va a morir. Ese es uno de los aspectos también que forman este tercer punto, la forma de morir. Si es repentina o espontánea. También, si fue por enfermedad, cuando es por enfermedad hay menos sentimiento de culpa. Siempre hay un sentimiento de culpa ante la muerte de un ser querido, pero aquí es menor. Una enfermedad, por ejemplo, cáncer, que muchas veces cuando vemos a nuestro familiar que está sufriendo con dolores intensos, a veces deseamos la muerte, pero no porque deseamos que la persona muera, sino que la forma que yo quiero es que no sufra y por eso deseo la muerte, pero de repente viene el arrepentimiento y digo, ¿cómo es posible que yo haya deseado que se muera? No estás deseando que se muera, estás dejando que deje de sufrir. Hay que tener muy en cuenta este punto. Otra forma es por homicidio. Esta es una forma repentina que también causa muchos estragos durante el proceso de duelo. Otra es por desastres naturales, como por ejemplo un terremoto, que pues hemos vivido algunos de mucha intensidad, donde ha habido muchos muertos. Por alguna tormenta, por inundación, por algún accidente dentro de situaciones, por ejemplo, en el mar, cosas así, en donde la naturaleza interviene y te arranca este ser querido. La otra es por suicidio. Esta situación es muy complicada. Aquí sí podemos llegar a un duelo
patológico, un duelo que no es tan fácil de resolver, de desembarañar las situaciones que van generando la situación de suicidio. Pero tienes que trabajarlo. Otra también que se complica demasiado es la muerte en situación de secuestro, que lamentablemente lo estamos viviendo pues ya casi de forma cotidiana. Es muy triste y muy doloroso, pero también se complica mucho. La otra también es la muerte sin cadáver. Esta se complica terriblemente, porque en la parte en donde yo me niego a creer que murió, entra esta ambivalencia de decir, está vivo, está muerto, lo doy por muerto o no, porque no hay un cadáver y no es tan fácil hacer el proceso, porque no sé si sí está muerto o no, si me genera culpa el pensar que ya murió y qué tal si no, viene mucha incertidumbre. Entonces, esto se va complicando cada vez más. Estos son los factores que complican el duelo. Y la última parte que vamos a hablar en esta cápsula es el proceso, o sea, las etapas que se van viviendo en el duelo. ¿Por qué es importante esto? Para que tú sepas qué es lo que te va a pasar, qué estás cursando, cómo te vas a sentir. Cuando sabes que ya estás pasando algo y que va a venir algo distinto, te da tranquilidad. Hay muchos autores que hablan sobre estas etapas, pero vamos a hacer en general estas que voy a ir mencionando a continuación. La primera es el shock. Cuando te dan la noticia o te enteras de que murió la persona. El shock es un estado en donde te quedas en blanco. Parece ser como que no hubiera tiempo, no hubiera espacio, no hubiera temperatura. Te quedas en este limbo en donde no existen muchas cosas. Es un mecanismo de defensa. El cuerpo genera el shock, ¿para qué? Para no morir en ese instante del saber de la muerte de tu ser querido. Después viene la negación. Es la parte en donde empieza a decir tu cerebro, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Y no lo crees, porque es demasiado fuerte esta información, este dato, esta verdad, para poderla creer. Entonces tu cerebro se defiende y dice, no es verdad. La siguiente es la rabia. Los especialistas le llaman así, porque empiezas a tener un enojo y te enojas con todo mundo. Si murió en el hospital, te enojas con los médicos, con todo el personal. Si murió de la forma que haya sido, empieza a haber un enojo. Pero quiero decirte que es una parte normal del duelo. Aquí nada más ten mucho cuidado de no lastimar a otro y no lastimarte tú. Canaliza tu enojo, esa rabia que sientes, canalízala. ¿De qué forma? Escribe, rompe unas hojas, golpea una almohada, un sillón, un colchón, de forma que no te lastimes, pero tampoco lastimes a otro. Pero tienes que sacar, tienes que desbordar ese enojo que tienes. Y te da enojo todo. Te da enojo la gente que es feliz. La gente que de repente va pasando el tiempo y empieza a hacer su vida normal. Vamos a poner un ejemplo. Si muere tu hijo y ves a un chico en la calle drogándose que era de la misma edad de tu hijo, te da mucha rabia, te da mucho coraje. Si muere tu esposo y ves a una pareja que están discutiendo, eso te da mucho enojo. Canalízala. Canaliza esta parte de la rabia. ¿Te enojas? A veces con Dios. Y yo digo, está bien, enójate con Dios. Después vendrá una reconciliación, no pasa nada. Eso también lo vamos a explicar en una próxima cápsula. ¿Te enojas? Contigo mismo y empieza el sentimiento de culpa y empiezas a reprocharte cosas que hubieras hecho con la persona que ya no está y ya no es posible. Empiezas con ese enojo. Y por último, te enojas también con la persona que murió. Y a veces nuestro cerebro no lo entiende y dice, ¿por qué me enojo? Si ya murió la persona. Acepta tu enojo, canalízalo sin que te lastimes y que lastimes a otra persona. Después viene la depresión. Quiero decirte que esta etapa es la más dura, la más cruel, la más difícil, pero va a pasar. Es la más larga. Es en donde más se sufre. Es en donde la negación ya se termina.
Y tu parte inconsciente y consciente sí saben que ya murió. En un principio, ante la negación, te imaginas como que está de viaje y va a regresar, como que salió. Cuando suena el teléfono, crees que es la persona, cuando tocan la puerta. En esta etapa de la depresión, la parte consciente y la parte inconsciente de tu cerebro se da cuenta que no, que jamás lo vas a volver a ver, la vas a volver a ver, jamás vas a poder abrazar a la persona, jamás vas a poder platicar con la persona, besarla, decirle te quiero. Pero también es un proceso y va a pasar. Cuando pasa este periodo, viene la reconciliación. Y te reconcilias ¿con quién? Con Dios, te reconcilias contigo mismo, con la sociedad, te reconcilias con la persona que murió. Y aquí es importante que tú aceptes el hecho de la muerte y digas dentro de tu interior a esta persona que ya no está contigo: te doy permiso de que hayas muerto, te doy permiso de que me hayas dejado y quiero comprometerme contigo y conmigo mismo a que voy a tratar de ser feliz y lo voy a lograr. Y la última, la adaptación. La adaptación a esta nueva vida te cambia todo. Lo que antes era importante ahora no lo es. Lo que antes no te importaba tanto ahora es demasiado importante. Te cambia la vida, te cambia el mundo, te cambia la forma de pensar, de ver. Entonces, aquí te empiezas a adaptar nuevamente y empiezas a tener satisfacciones, gustos. Date tiempo, esto va a pasar. Pero sí, ten muy en claro que no es fácil. Si es necesario, pide ayuda, acude con especialistas, con grupos de apoyo, pero no te quedes ahí. Siempre procura hacer algo por ti y hacer algo bueno. Así es como llegamos al final de esta cápsula. Espero que te haya gustado, que te sirvan todos estos lineamientos que vamos marcando en este proceso de duelo. Si es así, no se te olvide darle like, compartir el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Y recuerda, pon paz en tu corazón. Es importante que te dejes llevar por el duelo, por el dolor. Un día va a pasar. Siempre y cuando no te lastimes y lastimes a otro, haz lo que tú creas necesario para llevar este proceso. La gente siempre te dice qué hacer. No, tú haz lo que creas que tienes que hacer. Y por último, acuérdate de 5 cosas que también son muy importantes. Pórtate mal, cuídate bien, borra la evidencia, négalo todo y jamás te arrepientas de lo que has hecho. Mi nombre es Julio César. Nos vemos en la próxima.